Un saludo a todos. Vamos a comenzar la primera unidad que tiene que ver con la religiosidad como dimensión humana. Esta presentación es para primero medio del Colegio Sagrados Corazones de Concepción y mi nombre es José Johnson. Primero hay que aclarar que no es lo mismo religiosidad que religiones. Puede que uno no tenga una dimensión religiosa, alguna pertenencia en alguna religión, pero sí esta búsqueda del sentido, esta búsqueda del misterio, del ir más allá, es lo que llamamos la religiosidad y se trata de un fenómeno universal. Es decir, todas las culturas, en todas las épocas, han tenido algún tipo de expresión religiosa, sea organizada como una religión o momentos, símbolos o rituales particulares que tengan que ver con su vida espiritual. Para demostrarlo vamos a hablar de dos casos en contrario, es decir, dos casos en que se ha pretendido suprimir la religión por alguna razón ideológica o política y se ha terminado creando una nueva religión. El primer caso es la Revolución Francesa. ¿Cierto? En el siglo XVII la Revolución Francesa eh, no parte inicialmente como un proceso contrario a la fe ni a la religión, pero termina en un proceso bastante largo desarrollándose una actitud antirreligiosa, cerrando conventos, prohibiendo el uso de símbolos religiosos, e incluso generando un calendario que pretendía eliminar el domingo y establecer meses de 3 décadas, es decir, 3 grupos de 10 días. En este contexto nace la Congregación de los Sagrados Corazones, a propósito, en este proceso antirreligioso. Y este proceso termina generando el culto a la diosa Razón, es decir, una mujer es vestida como una especie de diosa y es paseada por las calles de París siendo aclamada como la diosa Razón. Ahí se ve el detalle de el pie pisando el crucifijo y la Biblia, ¿cierto? Considerando que la religión cristiana deja de ser válida, pero en el fondo se trata de un lenguaje religioso, incluso se hablaba de catecismo revolucionario, de los mandamientos. Entonces la razón termina no siendo una razón atea, sino una nueva forma de religión. Y el segundo caso es la Unión Soviética, ¿cierto? A partir de las teorías de Marx y Engels, ¿no es cierto?, empieza una corriente de pensamiento llamada marxismo, y este proceso termina en 1917 con el triunfo de los bolcheviques y la instalación de la dictadura del proletariado. En el marxismo, ya Marx lo había mencionado, frase absolutamente conocida, había mencionado que la religión era el opio del pueblo, por lo tanto era una especie de sucedáneo, de anestésico que permitía a la gente calmar su dolor y proyectarse hacia una vida futura en otro plano luego de la muerte y con eso seguir viviendo y sufriendo la miseria que sufrían muchos pobres y trabajadores. Entonces Marx dice que eliminando la religión se elimina este sucedáneo y todo ese dolor se transforma en rabia, en organización y en un proceso de acumulación que terminará generando el cambio de la sociedad en la famosa dictadura del proletariado. Se produce el mismo fenómeno que la Revolución Francesa, se eliminan los símbolos religiosos, las congregaciones, e incluso se establecen una especie de fachada para ocultar las iglesias detrás, y este proceso termina en una especie de nuevo culto eh, a la figura de Lenin, uno de los fundadores de la revolución. Acá tenemos una imagen del féretro de Lenin, que estuvo expuesto hasta 1998 más o menos, eh, en Moscú, y la gente iba a verlo y tenía una guardia permanente. Esto es verdaderamente una imagen de culto, junto con toda una simbología que pretendía ensalzar al proletariado y el criterio de la revolución soviética. Con estos dos casos en contrario demostramos que en el fondo la es un fenómeno universal. Vamos a ver un poco más qué es esto de la religiosidad. Ya dijimos, es un fenómeno universal porque son parte también de la cultura de un pueblo. Uno no puede comprender un pueblo en particular, una cultura, si descarta el elemento religioso. Por eso cada vez que se estudia alguna cultura, en historia por ejemplo, recordarán que junto con los aspectos económicos, políticos, también ven el aspecto religioso. El sentido religioso es entonces propio del ser humano, más allá de que participe o no en alguna religión organizada.
La pregunta sigue entonces, ¿de dónde surge la religiosidad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La religiosidad surge de la actitud o la situación en la que se enfrenta el ser humano frente a la realidad. La realidad se le presenta como algo que lo sobrepasa, como algo que va más allá, algo que no puede manejar, que de alguna manera lo trasciende, que existe antes de él y existe después de él. Y eso provoca una sensación de vértigo, de agobio, de miedo muchas veces. La realidad, y no solo la realidad externa, aquello que está más allá de mí, sino también mi propia realidad. Mi realidad interna es algo que debo resolver. El ser humano necesita una razón para vivir. No basta su mera existencia, necesita justificarla, no solo ante los demás, justificarla ante sí mismo. Es decir, tener la convicción de que existe por algo y para algo. Es tan así que cuando no logra esta convicción, termina suicidándose. Por eso es sumamente importante y las grandes crisis existenciales se producen precisamente porque no se encuentra este sentido profundo. Hay tres situaciones en la vida donde se presenta con mayor claridad este drama, esta sensación de misterio frente a la realidad: el sufrimiento, la injusticia y la muerte. En estas tres, cuando vivimos cualquiera de estas tres situaciones, instantáneamente todo el discurso, todo el relato con el que vivíamos y más o menos nos permitía tener una visión ordenada del mundo, se cae. Se cae y se enfrenta a una realidad nueva que implica una nueva lectura. Y ahí se hace evidente el misterio. Para abordar este misterio, el ser humano, la única herramienta con la que cuenta es su razón, su inteligencia, para tratar de reflexionar y de entender y descubrir qué es lo que está más allá, qué le da sentido a esta realidad en la que vive y en la que busca desarrollarse. Ahora, la razón es más amplia que simplemente lo científico. Hay tres dimensiones en el ser humano que tienen que ver con su razón. La primera de ellas es la dimensión científica, sigue la dimensión filosófica y la dimensión religiosa. Con estas tres dimensiones, el ser humano pretende abordar la realidad y descubrir su razón, su sentido más allá de lo aparente. Bien, vamos a partir por la dimensión científica. Acá tenemos la famosa imagen de Galileo, ¿cierto? Y su telescopio descubriendo las lunas de Júpiter en este caso. Bien, dimensión científica. Lo que busca es explicar la realidad, explicar el cómo funciona, cuáles son sus causas, sus consecuencias, las leyes que rigen la realidad y su naturaleza. A partir de ahí trata de manejarla, de sentirse seguro, porque comprende, logra entender qué sentido tienen las cosas que pasan y puede explicar su proceso, su origen y su fin. Lo hace a partir de la experiencia propia o ajena, ¿no es cierto?, de la comprobación de los distintos métodos de comprobación, no solo la experimentación en un laboratorio, y del saber acumulado. Mucho de lo que afirmamos como científicamente correcto en realidad no es otra cosa que saber acumulado. Nosotros no lo hemos comprobado, pero tenemos razones sólidas para creer en lo que otra persona investigó y concluyó. Está movida principalmente por la curiosidad, por querer saber de dónde surgen las cosas, cómo funcionan. Eso es lo que mueve a un científico o a esta dimensión de la persona a preguntarse y a buscar una explicación. En la ciencia, en el mundo científico, la realidad solo abarca hasta donde se puede comprobar. Aquello que no es posible comprobar, porque no se tienen los elementos o simplemente se suponen, no es parte del mundo científico. Requiere una comprobación, no necesariamente, como ya decía, la comprobación de laboratorio, pero sí algún tipo de método razonable que me permita comprender o demostrar que lo que estoy afirmando como científico en realidad es correcto. Y se concreta, se expresa en teorías científicas y en los distintos campos de la ciencia que ustedes ya conocen. Este es un primer acercamiento a la realidad. Siguiente, la dimensión filosófica. Acá tenemos la imagen de San Agustín, filósofo y teólogo, obispo también de la Iglesia Católica, que junta un poco ambas dimensiones. La dimensión científica no busca explicar la realidad, no busca saber el cómo, busca comprenderla, comprender su sentido, es decir, el por qué. Busca entender cuál es el sentido de las cosas que pasan. Busca una razón de fondo. Atiende a las preguntas existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Por tanto, es una mirada más profunda que la científica.
Busca cuestionar, busca comprender, reflexionar, se basa su desarrollo racional en el cuestionamiento constante, en la comprensión, en la reflexión sobre los fenómenos que vive o las experiencias y a partir de ahí va elaborando algún tipo de discurso que me permita manejar o comprender el porqué de la realidad. Está movida por la interrogación, por el cuestionamiento, por el deseo de saber más, por la no aceptación simple de aquello que se afirma como cierto, sino buscar su razón de fondo. En este caso, la realidad abarca solo aquello que es cuestionable, por aquellas cosas que uno no puede preguntarse, no son parte de la filosofía. Ahora, ¿qué cosas podría uno no poder preguntarse? Lo que es obvio. Lo que es obvio y evidente no requiere cuestionamiento y por lo tanto no sería parte de la filosofía. Y se expresa en ideas filosóficas. ¿Sí? Distintas escuelas a lo largo de la historia han planteado distintas formas de entender eh, la realidad y las teorías que lo sustentan. Vamos a la dimensión siguiente, la dimensión religiosa, que es la que nos interesa. Vamos a partir por el término religión. El término religión tiene dos acepciones, viene del latín, y hay dos tipos de etimologías del término religión. Ambas derivan del el latín religio. Una, Cicerón, lo hace traducir religio de relegere, que significaría volver a leer o leer de una manera más escrupulosa, más profunda, más detallada. Y es cierto, si uno mira la lectura que hace la realidad de una persona religiosa, de una persona no creyente, es radicalmente diferente. Para lo que uno sería una mera casualidad, para el otro sería un mensaje divino, una acción de Dios o divina providencia, etc. Pero también hay otra que la establece Lactancio y luego de San Agustín, que asocia religión con religare, que significa volver a atar o atar más intensamente, volver a unir lo que se ha desatado, lo que se ha soltado, pero atarlo con mayor profundidad. Y por aquí nos vamos a ir en el análisis de la dimensión religiosa. Lo que busca la dimensión religiosa no es solo explicarse la realidad ni comprender su sentido, sino que busca relacionarse con ese misterio que está detrás de la realidad. Busca establecer un lazo, establecer un diálogo con la realidad que le permita entender y sentirse parte de esa realidad, ¿cierto? Y lograr ubicarse en ella. Por eso busca experimentar el sentido profundo de la realidad. Busca no solo una explicación mental, sino una vivencia de conexión con la realidad, con ese mundo que lo supera y a partir de eso, de alguna manera, sentir que es parte de él y que tiene un rol que cumplir. Está movida no por la explicación, ni por la curiosidad, ni por la interrogación, sino por la adoración y fascinación. Es decir, es el momento en que el ser humano se rinde frente al misterio, de alguna manera, y se extasía frente al misterio, y no se queda simplemente en la explicación concreta o en la discusión filosófica, sino que establece un acto de culto, de admiración profunda frente a este misterio. En este caso, la realidad abarca lo que se puede desear, lo que se puede experimentar, lo que se puede intuir, lo que se puede soñar, lo que se puede imaginar. Es decir, el rango es mucho más amplio que el de la filosofía y el de la dimensión científica. Y se expresa obviamente en religiones organizadas. No siempre, pero de alguna manera siempre se expresa en algún tipo de expresión religiosa más o menos estandarizada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a revisar entonces para tener una visión resumida. La dimensión científica llega hasta lo que se puede comprobar. La dimensión filosófica hasta lo que se puede uno preguntar, por lo tanto es más amplia que la dimensión científica. Y la dimensión religiosa tiene el rango mayor de amplitud frente a la realidad porque incluye lo que se puede desear, experimentar, intuir, etc. Por lo tanto, la dimensión religiosa nos permite un acceso mayor a la realidad, conteniendo ambas dimensiones anteriores. No significa que uno con la actitud religiosa pueda prescindir de lo científico o pueda prescindir de lo filosófico. Al contrario, debe incluirlo, pero la dimensión religiosa alcanza un grado mayor. Bien, nuestra primera clase vamos a hacer un cuadro resumen para tener una idea. Ahí tenemos las diferentes dimensiones con las que se aborda el misterio, la científica, filosófica y religiosa, la función, la actitud propia de cada dimensión y el grado de apertura a la realidad.
¿Cómo llegamos desde esta religiosidad primera a las religiones organizadas? ¿Cómo podemos ver si el ser humano desde siempre, desde su origen, ha sido religioso? Lo vamos a ver en la próxima presentación. Muchas gracias.